deseando que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una pequeña reunión, sesión correspondiente a la actividad 4.1 de la entrega de presentación de sus trabajos. Sí, maestra Luz del Carmen. Yo nada más tengo una única pregunta. Como es una actividad de una experiencia educativa, la 4.1 tiene una serie de preguntas y respuestas. Lo que debemos subir básicamente son esas preguntas y respuestas, ¿verdad? A ver otra vez, maestra, perdón. Va. La actividad 4.1 tiene un sinnúmero de preguntas y respuestas. Yo lo que quiero saber si lo que tengo que subir a plataforma es precisamente esas preguntas con sus respectivas respuestas aplicadas a mi tesis. ¿Eso es todo lo que tengo que subir? Bueno, digamos que dentro de esa actividad tenemos unos puntos que son como las descripciones de los tips o, o los criterios que se deben de considerar. Si ustedes visualizan y abren en su plataforma de Eminus, yo justamente quiero al menos como compartirlas con ustedes para que las podamos identificar. Hay unas preguntas que son como orientadoras. Eh, Esas son preguntas orientadoras que solamente les permiten a ustedes como ir guiando sus subtemas o sus apartados de los diferentes capítulos. Ustedes pueden tener 4, 5, 6, hasta 7 capítulos dependiendo de lo que vayan trabajando o desarrollando, pero la idea es que puedan ir dando respuesta a estas preguntas orientadoras y al darles respuesta no significa que tienen que responderlas tajantemente. Esas preguntas orientadoras no es que deben de estar las preguntas y abajo las respuestas. Deben de estar palabras clave relacionadas justamente a esas preguntas o esos tips. Voy a abrir en este momento lo que viene como descripción. Quiero nada más que visualicemos si estemos todos en la misma sintonía, tomando en Oiga, cuenta la maestro, porque mire, respuesta. perdón, perdón, mire, yo entonces tenía un planteamiento de una propuesta. Realizar en Word ese cuestionario, ese ejercicio de cuestionario, esa reflexión profunda sobre los puntos de nuestro tema que nos apoyen en la exposición oral, que son sumamente importantes, y de ahí ya presentar unas diapositivas ya con la intención de emplearlas en la disertación oral, o sea, presentar dos archivos, uno en Word o PDF, que sean las preguntas y respuestas y otro que sean las diapositivas. No Sí, sé si podría funcionar así. en ese sentido, maestra, ustedes, Vaya, para no tener la duda de que si las diapositivas tienen los temas o no, vaya, que se vea que uno sí leyó, que uno sí hizo la reflexión, sí analizó los puntos y que bueno, finalmente se retomó lo más importante, no todo, lo que uno considera criterio más relevante basado en los temas que tenemos y hacer las diapositivas, ¿no? Porque vaya, identificar en dónde quedó tal pregunta va a ser algo muy difícil de evaluar. Por eso yo te la propuesta. Gracias, perdón. sí, no se preocupe. Sí, acá la idea es que al menos se pueda cumplir en estos aspectos. Lo que dice la maestra Luz del Carmen, sí, tiene desde su punto de vista, si ella como inscrita a la maestría y en esta experiencia educativa, ella tiene todo el derecho de subir dos archivos, un archivo en PDF o en Word donde tenga este guión, es decir, en un solo archivo puede tener esta pequeña interpretación de responder estas preguntas
de cada uno de los temas o apartados, es decir, una diapositiva de introducción, dando respuesta o poniendo palabras orientadoras a estas tres ítems, y así sucesivamente llevarlo al marco teórico, a la metodología, a los resultados, sucesivamente. Esto es solamente un guión para que ustedes les permita ir poleándose en ese sentido, como irse soltando de lo que corresponde a su defensa. Estas preguntas no significa que si están completas o no, no es en sí el criterio de evaluación. Estas son como las preguntas relacionadas, y ya en la rúbrica o en los criterios a considerar, ya aquí vienen algunos puntos que son los que se van a ir palomeando en ese sentido. En el primer punto está la presentación y el formato, y ahí están como los criterios a tomar para esta rúbrica ya muy precisa o muy específica. Entonces, aquí la maestra Luz del Carmen va a presentar su PowerPoint específicamente para evaluarle esta rúbrica. Entonces, en efecto, maestra, usted puede subir dos archivos. Un archivo donde esté estos criterios de la información de su defensa, de su proyecto de intervención, y en otro archivo donde estén estas preguntas orientadoras sobre estos ítems. Me parece que eso fue lo que yo le entendí, maestra, nada más me confirma si es correcto, y así lo pueden trabajar cada uno desde este punto de vista. Maestra Luz, ¿sí quedamos claros en ese sentido? Bueno, a lo mejor está por ahí en alguna actividad. Pero bueno, No, me sacó de la reunión así como que tuvo un problema. Sí, mire, yo la verdad no estoy de acuerdo con los puntos que presenta. Toda esta experiencia educativa no me resultó congruente en mi raciocinio, pero sí me preocupa mucho la calificación. Entonces voy a hacer las diapositivas así con las preguntas que plantean para tener una calificación. Yo a la hora de la disertación definitivamente no me voy a orientar así punto por punto. Definitivamente creo que lo valioso de mi trabajo es la metodología que se utilizó para el análisis de datos. Lo anterior lo tomaré de manera muy somera, pero pues definitivamente lo valioso es la metodología para mi caso y mis decisiones, mi solución y mis conclusiones y mi discusión y a lo que llegue de recomendación, en la identificación de mis limitaciones y demás. Entonces, sí, maestro, yo le agradezco porque sí voy a subir las diapositivas, así como está pregunta y respuesta, para tener acreditada la experiencia educativa en Comento, la que estamos cruzando con usted, pero sí en cuanto a la plantilla, por ejemplo, que parece que es de Veracruz y que tienen en el curso, yo sí les suplicaría que luego comente con las autoridades competentes, porque es una plantilla a nivel licenciatura, ¿no? No maestría. Entonces, bueno, yo agradezco el comentario, agradezco la aclaración y bueno, aquí me quedo analizando lo que comentan mis compañeros y le agradezco la atención, el tiempo invertido y la explicación que para mí sí era muy relevante, identificar qué era lo que tenía que subir. Muchísimas gracias, doctor. al contrario, maestra, muchas gracias. Sí, entonces, para que todos estemos en la misma sintonía, en el mismo canal, este, pueden subir dos archivos, un archivo de Word o en PDF, donde puedan ir respondiendo de forma concreta, no se expresan o no se explayen tanto en los ítems, solamente es algo de lo que ustedes van a dar claridad en ese sentido. Y en la otra presentación, más allá de la que tiene la región de Veracruz, que ha trabajado en algunos aspectos, o la presentación institucional que les pasé hace un par de semanas, ahí ya pueden presentar justamente
lo que son los puntos más relevantes de su proyecto de intervención. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Adelante, Selene. Hola, buenas noches, profesor. Yo sí quería o tengo una duda referente no a esta actividad, sino a una anterior. ¿Sí me escuchan, perdón? Casi no se escucha. Ah, perdón. A ver, permítame un segundo. Sí, Selene, por ahí tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. Ah, pero tienes la mano levantada, si no, al menos si quieres escribe algo en el chat de lo que ibas a preguntar. De ahí en fuera, ¿alguna pregunta más o algún detalle? A ver, Selene, pero ahí en el archivo de Word, ¿quieres que lo abra o cuál es la duda o o a qué te refieres? Es que dice archivo 4.1 y después, bueno, a ver, recuerden, y les he dicho, todas las solicitudes de prórroga no pueden ser por correo institucional, no pueden ser por WhatsApp. Todas las solicitudes de prórroga tienen que ser a través de mensaje de Eminus. Entonces, Selene, ahí te pido en su caso que mandes el correo de Eminus y por ahí te habilito el tiempo correspondiente para ese 3.1. Si no mal recuerdo, se les mandó prórroga, si no a todos, a la mayoría, en el 3.1 y 3.2. Ahí se les mandó correo a los quienes lo solicitaron. Entonces ahí nada más reactiva de favor ese mensaje de Eminus. Bueno, estas presentaciones que van a visualizar es lo que ya la última generación de esta maestría presentó ya para esta materia y a su vez también para sus sinodales. Y también les voy a explicar algunos pequeños detalles que sucederán en estas próximas semanas, principalmente después del día 15, 20 de junio, una vez que se finalice y se apruebe los resultados de la experiencia educativa, para otra fase ya con la coordinación de la maestría. Por ejemplo, esta es una plantilla de presentación que tienen allá en la coordinación regional, que si bien pues tiene por ahí la parte institucional de los colores y el logo, pero tal vez habla del Instituto de Ingeniería Región Veracruz. Eso se puede ir modificando, pero si ustedes están en la maestría en finanzas empresariales, pues pueden hacer estos ajustes en la plantilla, por decirlo así, o en estos pequeños cuadros. Acá solamente los tips que yo les puedo recomendar para su presentación ya con los sinodales, por ejemplo, estos son como algunas observaciones que yo identifiqué y que se los envié a los maestrantes en su caso. Estas son como también entre las cuestiones que van presentándose. Eh, la redacción que ustedes presenten en estos actividad, traten de redactarla o interpretarla también de forma impersonal, es decir, tercera persona. No redacten en primera o en segunda. No redacten mi tesis, mi trabajo, lo que yo considero, lo que yo pensé, o como sabemos, o sea, ese tipo de redacción en las presentaciones, traten de evitarlas y que su interpretación sea siempre de forma impersonal. Estos son como algunos puntos que van presentando. Yo les decía, no es necesario que pongan las preguntas y abajo la respuesta dentro de estas diapositivas. Pueden utilizar el otro archivo de Word que se mencionó recientemente
con la propuesta de la maestra, sino que en estas plantillas vaya ya la información muy precisa de lo que es su proyecto de intervención. Estas preguntas, pues las tendrían que eliminar porque la redacción que está al centro, pues sería también como información muy concreta. Entonces, también eviten que su texto sea muy cansado. Traten de poner palabras muy relevantes, muy concretas. Pueden poner algunas imágenes o algunas otras ideas que no sea textual. Pueden utilizar esta aplicación que le llaman como el diseño o algunos articular algunas imágenes con otras en ese sentido, pero esto es como ustedes, aquí la idea es que eviten que su lectura de redacción sea cansada, eviten que haya más de 10 palabras en ese sentido. Por eso la propuesta, y considero que es adecuada, lo que menciona la maestra Luz del Carmen, en estas plantillas de presentación no pongan la pregunta y la respuesta, que estas presentaciones sean las que sean de su proyecto con su sinodal y en un archivo de Word adicional puedan ir respondiendo estas preguntas. Esto es como tuvieran pensado redactarlo, trabajarlo, llévenselo mejor a un Word y que en estas plantillas estén los proyectos de su trabajo. Este era como un trabajo desarrollándose y quisiera compartirles otro tipo de presentación que esta puede ser un poco más amigable, más atractiva y esta sí es una presentación para unos sinodales para la defensa de su trabajo. Ya si se dan cuenta, utilizan la plantilla institucional y a través de ciertas imágenes más atractiva la lectura. Aquí lo que yo le recomendaba al maestrante o al participante que cuidaran solamente el tamaño de la fuente y en su caso poder ampliar estas imágenes, por decirlo así, poderlas ampliar y que la fuente pudiera ser mayor y que tuvieran palabras clave, pero esto permite tener como mayor relación entre palabras y algunas imágenes. Esta es otra. En cuanto al marco teórico, si se dan cuenta, en su marco teórico solamente pongan lo significativo, no pongan definiciones, conceptos, sino que sea lo más importante en ese sentido y pueden utilizar este tipo de eh, infografía, como por decirlo así, donde van relacionando una con otra. Esta es otro diseño en el aspecto de metodología, donde esté la parte del diseño de investigación, la parte de recolección y análisis de datos, la selección de los participantes y la parte de las consideraciones éticas, por decirlo así. Pero bueno, van articulando cada una de esta información. Después se presentan los resultados y otra diapositiva con resultados y una propuesta de mejora para el control interno de una parte práctica. Y también acá que la lectura, si se dan cuenta, ya es muy cansada. En una presentación el tamaño es muy pequeño, entonces que tenga cierta reducción en cuanto a palabras para que esto sea también más atractivo o amigable para los sinodales, utilizar algunos diseños, algunas gráficas en ese sentido, pero esto es como lo más tips que se les pueden recomendar a ustedes para que la información pues pueda estar alineada de forma genérica en ese sentido. Están las conclusiones, algunas preguntas orientadoras o adicionales hacia su proyección, es decir, aquellos que van a estudiar un doctorado
pueden utilizar su proyecto de intervención para llevarlo para un posgrado de doctorado en ese sentido. Y son algunos tips que pueden que pueden ser útiles para ustedes en ese aspecto. Entonces, pues es algo que quería platicarles, principalmente esta idea de tener dos archivos, uno donde puedan responder también de forma muy concreta esas preguntas orientadoras, está bien, y que en otro archivo presenten en la plantilla institucional de la Universidad Veracruzana ya los apartados de sus capítulos de sus proyectos de intervención y que esos son los que se puedan considerar para prepararse y empiecen a hacer como ejercicios para la defensa de su trabajo. Ahorita te tomamos la mano, Fernando. Ahora, yo prácticamente este fin de semana estaré haciendo la asignación y la revisión de las actividades que están pendientes con las prórrogas que se les dieron y por ahí lo de los foros colaborativos. Nosotros en el caso de la maestría, y específicamente en la experiencia de proyecto de intervención, hay un margen de asignación de calificaciones definitivas que pueden ser cerca del día 15, más o menos, es lo que yo pretendo que a más tardar el 15 de junio esté ya la calificación final. Y posteriormente la doctora Pilar se va a coordinar con cada uno de ustedes para revisar el expediente y que todo esté completo para que digamos que yo voy a asignar la calificación de la experiencia educativa, pero también su directora o su director de trabajo del proyecto de intervención, ellos son los que van a dar el visto bueno y la aprobación de su respectivo proyecto. Estos proyectos que son autorizados y revisados por el director o directora de ahí pasarán a unos sinodales para la revisión. Si los sinodales consideran que cumplen con los criterios que ellos consideran y que cumple también con el proyecto de intervención, estos sinodales van a firmar como un documento donde ya se puede pasar a una fase de defensa de su proyecto. Y ya vendrán fechas que será la coordinación que les informará en qué fechas, horarios, de qué forma va a ser la presentación, alguna documentación que les va a solicitar probablemente, pero lo importante es que estén atentos y atentas justamente a los mensajes que envíe la coordinación de la maestría ya para las programaciones y revisiones de sus proyectos, ya para la defensa de los mismos. Entonces, en el caso particular de la experiencia educativa, durante estas siguientes semanas y revisiones estarán ustedes ya recibiendo sus calificaciones y todavía en estas próximas 2 semanas de junio estarán como planeándose algunas reuniones, una más, para ir despejando algunas otras dudas o inquietudes. Y de forma particular, si alguno o alguna de ustedes quisiera tener una reunión por Zoom como un ejercicio de presentación de su proyecto, pues será un gusto que nos podamos conectar y se puedan ir soltando para sus defensas en ese sentido. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes, maestro. Una pregunta. En la presentación de láminas, ¿cuántas láminas pueden ser el máximo? ¿Hay un mínimo? ¿Hay una estructura como ahorita la mencionó con puros Smart Art? Pero sin embargo no tiene que ser, puede ser otro formato diferente, puede ser otro estilo un poquito más enfocado pues a gráficas, tablas, todo eso. No sé cuál es Sí, ahí, bueno, en el caso, digamos que lo que sí no puedes
mover sería la plantilla institucional de la Universidad Claro, Veracruzana. claro. Esas, tal cuales esas plantillas son las que tendrías que presentar. Ya al interior de la plantilla, el diseño que tú le pongas de la fuente, el tamaño, gráficas, tablas, imágenes, eso ya queda a tu consideración y principalmente tu propio director o directora te podrá dar alguna otra orientación relacionada a lo que estás planteando en esa presentación. Un mínimo y un máximo, ahí sabes que yo tengo entendido que las defensas, imagínense que ya están los tres sinodales y están ustedes de forma individual. Y entonces el secretario como el sinodal o el presidente, va a dar lectura a un pequeño acta donde va a decir, siendo las tal día, tal hora, se lleva a cabo la defensa del proyecto de intervención con el título tal, por la persona tal, y quienes están acompañándose como sinodales son ABC. Y a partir te van a decir, tienes 20 minutos o te van a decir, tienes 25 minutos. Entonces, en ese margen de 20 a 25 minutos, tú tendrás que presentar lo más relevante y lo más significativo de tu proyecto. Entonces, ¿cuántas diapositivas? Yo considero que máximo debes de tener cerca de 14. ¿Por qué 14 o 15? Porque vas a tener la portada, probablemente el índice, obviamente una al final de agradecimiento, donde estén las referencias bibliográficas y prácticamente de la introducción. Entonces ahí ya tienes casi 5 diapositivas. Claro, esas 5 diapositivas puede ser que en 30 segundos puedas ir diciendo lo más importante y te vas ahorrando tiempo. Pero ya lo que puede ser el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pues tú vas a tener que moldear tus diapositivas y la información y por supuesto los tiempos. Puede ser que tú tengas una diapositiva para 1 minuto y medio y puede ser que tengas 2 diapositivas donde puede estar la metodología y donde estén los resultados. Yo sugiero que solamente haya un, un capítulo de marco teórico, un capítulo del marco contextual referencial y que ya lo que puede hacer metodología, 2 o 3 diapositivas, resultados, 2 o 3 diapositivas, y tal vez donde esté una de conclusiones, por ejemplo. Entonces, si Sí. ya haces este conteo, te vas casi a 15 diapositivas y es donde tienes que ir midiendo que habrá diapositivas que en 30 segundos tengas que decir esto y que en otras diapositivas tendrás margen de 1 minuto y medio o por mucho 2, porque a ti te van a ir marcando el tiempo, los sinodales, y te van a decir, si ya llevas, por ejemplo, 15 minutos y sigues en el marco teórico, o si estás hablando apenas en la metodología, te va a decir, por favor, adelántale y queremos ver ya los resultados. Entonces, aquí lo importante es que vayan haciendo estos pequeños ejercicios y Ujú. por eso les digo, podemos hacer como algunas pruebas, nos conectamos por Zoom, quien tenga un espacio, pues lo hacemos y hacemos como estas pequeñas revisiones para ver los tiempos que se van midiendo entre ustedes. Entonces, no sé, Fernando, si con esto por ahí pude aclararte. Sí, pero me nació otra duda. Este tiempo que tenemos, si llegamos a superar, a hacer mínimo un ejemplo, que nos den 10 minutos, 15 minutos, y en 10 minutos no hay tema alguno de que sea menor la exposición, o sea, de que sea menos tiempo. Bueno, No, yo creo que también si te dan un margen de 20 a 25 minutos, yo creo estirarlo. que tienes que hacer tu propia distribución para que de 20 a 25 agotes el tiempo. Va. Si tú les das 12 minutos o 15 minutos, entonces los sinodales puede ser que te hagan preguntas adicionales de tu propio proyecto de intervención. Ok. Porque una vez que tú termines de tus 20 a 25 minutos, vendrá un intercambio académico donde va a empezar el vocal
después el secretario y después el presidente. Y cada uno de ellos debe de tener un tiempo de 5 a 10 minutos donde te van a plantear lo de tu proyecto de intervención. Y entonces, como va un intercambio, prácticamente ahí se va, pensemos, 10 minutos entre cada uno, pues ya se va casi otra media hora, 40 minutos. Por lo regular, estos actos de defensa puede ser de 1 hora a 1 hora, mentira, de hasta 1 hora y media. Entonces, por eso considero que hagan bien la distribución de los tiempos de 20 a 25 minutos, porque si tú en 15 terminas todo, pues les das mucho más margen y más herramientas a ellos, donde te van a estar haciendo más planteamientos en ese sentido. Sí, claro, que en esos 20 minutos aclaremos completamente el tema y que no exista una duda, o al menos de que exista una duda la cual no está planteada en la lámina, digámosle así. Es a lo que nos referimos en ese momento. Ok, ya lo he entendido. Va, esa era mi duda. Le agradezco mucho. Sí, Fernando, adelante, Adriana. Adriana, es que está tu mano levantada. ¿Me escuchan? Hola, Adelante. buenas tardes. Sí, mi duda básicamente va enfocada en cuanto a la actividad 4.1, ya que estoy entendiendo que va a ser la base para presentar ante los sinodales el proyecto de intervención. Entonces, mi pregunta es, o sea, tengo así como que pregunta, porque tengo que hacer como que otra presentación en PowerPoint para los sinodales, y esta actividad como que va a ser como que algo para que yo me apoye para presentar el trabajo ante los sinodales. O es que ahí es donde estoy como que confundida, porque yo ya estaba haciéndolo como que ya para presentarlo ante los sinodales, y las preguntas pues no las estaba como que, o sea, sí las contesté, pero no fueron así como que, no todas se acoplaban a mi trabajo, ¿no? O sea, como que hay unas alguna que otra que no la contesté. Entonces, básicamente mi pregunta es, la actividad 4.1, que es la última, esa presentación se va a utilizar para presentar ante los sinodales. Esa es mi pregunta. No sé en qué momento te incorporas, no sé en qué momento te incorporaste a la sesión. De hecho, iniciamos tarde, por ahí un detalle del área donde yo me desempeño de trabajo, pero Me incorporé eh, desde el inicio. es que ya por ahí tu pregunta, al parecer, ya lo habíamos planteado y la idea es, puedes presentar dos archivos, un archivo de Word donde estén estas respuestas orientadoras que están en esa descripción, que no te cases a responder exacto lo que venga ahí. Tú trata de responder lo más que sea cercano a tu proyecto de intervención. Y en otro archivo, que es la presentación de la plantilla institucional, ahí debes de presentar la información ya relacionada a tu proyecto de intervención, a donde vas a presentar de forma concreta, clara y contundente para que los lectores, que son los sinodales, puedan entender tu proyecto. Eso es si esa es la pregunta, ahí están las respuestas, Adriana. Entonces va a ser diferente la que se presenta ante los sinodales, es lo que entendí. No, Adriana, ¿Es lo mismo? lo que tú vas, a ver.
Por eso te digo, dije, puedes presentar un archivo de Word. En ese archivo de Word vas a poner las preguntas orientadoras que están en esa actividad 4.1 que habla de descripción. Vienen varias preguntas sobre los capítulos de tu presentación, por llamarlo así. Ahí puedes responder. No te cases a responder de forma exacta. Trata de llevarlo a lo más que sea realizable, por llamarlo así. Eso es un archivo de Word donde vas a ir como presentar estas respuestas que están ahí en la descripción. Y otro, el PowerPoint o la plantilla institucional de la Universidad Veracruzana, eso es la información con la que tú vas a presentarle a los sinodales. Con decirte, tú todavía no conoces a los sinodales, pero ya debes de tener información para que cuando te asignen, ellos ya, tú les tengas información adecuada a la información. Entonces, tú vas a subir dos archivos, el Word para responder las preguntas orientadoras y otro es la presentación o la plantilla institucional donde está tu proyecto de intervención. Ahí vas a poner información de tu propio trabajo, pero digo trabajo de tu proyecto. No sé si ya quedó claro. Ya quedó claro. Entonces es una sola presentación, no son dos. O sea, es un No, es que archivo no, en Word y otra presentación, pero esa misma presentación se va a utilizar para los sinodales. es correcto. Es decir, yo solamente, digamos que yo soy en teoría el primer sinodal, que es el que va a revisar tu información en tu presentación de PowerPoint. Pues yo te voy a hacer algunas recomendaciones, por decirlo así, las vas a atender y eso lo vas a perfeccionar cuando ya tengas a tus sinodales, pero va a seguir siendo la misma información, lo que vas a atender, ortografía, sintaxis, algunos tips, por llamarlo así. Y el Word es solamente cumplir las respuestas que están ahí como orientadoras, ¿sale? Ok, gracias. Sí, Adriana, Adrián, Buenas noches. Yo tengo una duda sobre la presentación en PowerPoint. Cuando agreguemos las tablas o figuras, se tienen que presentar acorde al formato APA, de título de figura y toda la nota de figura, elaboración propia, con base a tal autores y la explicación abajo, o solo se agrega la tabla o figura y el título. a ver, cuando dijiste al inicio, tengo la duda sobre el archivo de Word, ¿a qué Word te refieres? ¿Al de Perdón, la actividad 4.1 o no, la presentación de PowerPoint, perdón, las diapositivas. a la... Bueno, tu Word, pero tu Word, ¿cuál? ¿El de tu proyecto de intervención completo o el Word de de la 4.1? De la 4.1, sobre todo en las diapositivas, lo que se va a mostrar los sinodales. Pero, bueno, retomemos la pregunta que me decía su compañero al inicio. ¿Cuántas diapositivas? Es que no sé qué tantas gráficas quieras poner. Porque si tú tienes 20 gráficas, híjole, tú debes de presentar los resultados más atractivos, los más importantes. Como ahorita dijiste Word y acabas de mencionar presentación de como de plantilla, no sé, este el Ok, trabajo de Word de tu proyecto, el proyecto de Word, ya de tu proyecto de intervención, donde están las tablas, las figuras, los cuadros, eh, y que va con norma APA, pues ese es como tu proyecto normal, donde tienes que cumplir las características, que es lo que va con la actividad del 3.2, donde debes de cumplir más de 100 cuartillas y todo eso. Ahora, este Word de la actividad 4.1 ahí solamente tienes que responder las preguntas. Entonces, como me planteaste ahí una mezcla de entre de las tablas, anexos, no sé ok, déjeme si te corregir refieres a... la pregunta bien. Es en las diapositivas, las que se van a presentar. Cuando anexemos alguna tabla o gráfica en la diapositiva, esta se tiene que anexar con todo el formato APA 7. El poner Ajá, en título esas y abajo nota, plantilla de elaboración propia. PowerPoint, yo te pregunto, ¿vas a, consideras, consideras subir gráficas, tablas?
solo algunas gráficas Ok, por los gráficas, resultados. ok, muy bien. Si tú tienes, por ejemplo, 14 gráficas, pues tendrías que poner al menos en una misma diapositiva una gráfica y otra con los resultados más importantes. Porque una gráfica, cuando la presentas en una plantilla de PowerPoint, pues tienes que cuidar mucho el tamaño, la fuente, el diseño, todo eso, ¿no? Y obviamente, pues así como lo hiciste en en tu Word, de tus 100 cuartillas, cuando le pones una gráfica, tú le pones el título y fuente. Eso lo tienes que volver a hacer también en tu presentación. ¿Ok? Entonces también se le agrega lo de nota, elaboración propia, Ándale, con sí. base. Ok, esa era mi duda. Sí, ahí le pones fuente, dos puntos y seguido, o nota, dos puntos y seguido, elaboración propia, entre paréntesis 2026 o 2025, si es que algo que tú lo integraste desde el año pasado, o si vas a poner no sé, un organigrama, un diagrama, o una infografía, etcétera, le pones ahí cuándo fue que lo elaboraste, o sea, como la fuente. Ok, sobre todo, Ya gracias. nada más considera tener hasta un total de diapositivas. O sea, no Ok, quieras poner una plantilla de 30 diapositivas porque ni queriendo te va a dar tiempo de hacerlo ni para esta actividad ni para... yo te lo puedo leer, pero ya para los sinodales te van a pedir que en 20 minutos presentes todo de tu PowerPoint. claro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o inquietud que puedan plantear? Eh, Doctor, buenas noches. Hola Solo que Héctor, no sé, buenas noches. es que no sabía cómo levantar la mano, disculpe. No te Eh, preocupes. una pregunta respecto a el tema de la presentación con los sinodales. Usted comentó que tenemos de 20 a 30 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo dura? Porque quiero nada más saber exactamente eso. ¿Cuánto tiempo duran las preguntas de los sinodales a nosotros una vez que presentamos? ¿Como cuánto tiempo tenemos que preparar Bueno, en ese sentido? pues es que eso no te lo puedo ni siquiera responder. No, no, no es algo que yo pueda asegurarte. Ajá. Si a ustedes les dicen cuando inicia ya su presentación, te van a decir, Héctor, tienes 25 minutos. Entonces tú ya debes de tener tus diapositivas en esos 25 minutos, donde vas a explicar, vas a orientar a los sinodales o vas a platicar con ellos, y después vendrá el intercambio académico. Tampoco no te puedo asegurar cuántas preguntas te va a pedir cada sinodal. Eso depende ya de cada comité, como puede ser que te pregunten tres, cuatro, cinco, o que solamente un sinodal te pregunte uno y que otro te quiera preguntar seis. O sea, es tan variable esa circunstancia. Lo que tú tienes que estar seguro es que lo que te van a preguntar va a estar orientado hacia tu proyecto de intervención y tendrás que responderlo con la seguridad de lo que tú trabajaste desde ciclos anteriores en ese sentido. Entonces, por lo regular, esta actividad puede irse por mucho, quiero pensar, hasta 2 horas, en 1 hora y media, o en 2 horas, o en 1 hora 15. Todo esto va a depender del dinamismo, de las respuestas que den de forma concreta y clara a los sinodales, porque si en circunstancias o días anteriores eh, hubo alguna circunstancia familiar, cuestión laboral, desvelos, etcétera, y que les toque su presentación, por supuesto no van a estar listos. Entonces, lo importante es que vayan preparándose para ese sentido de cuando les asignen fechas de su defensa. Ok, sí, muchas gracias.
Era más que nada para compararlo, por ejemplo, en licenciatura, el tiempo, ya hacerme una idea de en maestría si variaba un poco más o Sí, ¿de qué licenciatura cursaste? ingeniería industrial. Ok, sí, incluso porque cada universidad tiene como sus protocolos y en una maestría pues es también diferente al de una licenciatura. Entonces sí, aquí la idea es que tú te prepares, que hagas pruebas con tu defensa, que algún familiar, alguna amistad o lo hacemos vía Zoom, hacemos o haces una o varias ocasiones de presentación para que cuando ya te asignen la fecha, pues ya estés muy fluido en ese sentido. Si nunca lo hacen hasta la fecha, pues obviamente puede ser que estén muy tensos, muy preocupantes y por eso hace que su presentación pues tenga algunas dificultades. Por eso es importante que lo hagan con presiones, me refiero, con pruebas previas a su defensa. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por responder mi duda. Sí, Héctor, por ahí alguien había escrito, también desconozco si las defensas tengan que ser presenciales de forma obligatoria o si tendrán que ser virtuales. Eso ya les informará la coordinación de la maestría. Al menos en 2 años atrás que fui sinodal, me tocó presencialmente un acto de defensa. Desconozco en este periodo ahora si va a ser virtual, pero pues ustedes estén atentos a lo que les diga la coordinación. Eh, las presentaciones es que esta 3973 no sé si es la que yo les mandé ahí en el correo de Eminus, pero se sugiere que utilicen presentaciones de las plantillas institucionales que les mandé incluso hace un par de semanas. ¿De qué se trata? Clemente, ¿a qué actividad es lo de la prórroga? Lo que les decía, manda correo de Eminus y me pones qué tipo de actividad es la que solicitas, pero los márgenes de prórroga ya son más reducidas. O sea, a lo mejor me la pides hoy, te pido que la envíes mañana, por ejemplo, en ese sentido. ¿Alguna otra duda o inquietud o pregunta? Bueno, si no tienen alguna otra inquietud, entonces, pues estaremos en comunicación la siguiente semana para opción de otra reunión. Ya en su caso, si alguien desea alguna particular, pues buscamos los horarios, las agendas para hacer las conexiones correspondientes. ¿Sale? Entonces, este fin de semana estaré revisando sus actividades, la 3.1, la 3.2 y esta 4.1 y asignando ya los puntajes correspondientes. Pues seguimos en comunicación, que tengan muy buena noche y muchísimas gracias para las personas que se conectaron. Gracias, profe. Gracias a usted, bro. Gracias, Ray. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas noches.